Hola, hola. Vamos a seguir con la grabación de este segundo video, y en este video pues vamos a comenzar ya a resolver problemas sencillos aplicando programación, y nos vamos a centrar en la entrada de datos y procesamiento de datos por parte del usuario a nuestro programa. Entonces primero vamos a crear la estructura básica de nuestro programa. Entonces sería include y IOString. Ahora vamos a especificar que vamos a utilizar el espacio de nombres std y vamos a definir nuestra función principal. Hasta aquí. Muy bien, veamos qué problema podríamos resolver. Vamos a calcular el salario de un empleado. Calcular el salario de un empleado, tomando en cuenta que se le paga por día trabajado. Bien. Vamos a calcular el salario de un empleado tomando en cuenta que se le paga por día trabajado. Entonces, bien, recordemos y tengamos presente siempre que para poder resolver un problema, lo primero es analizarlo. O sea, ¿qué es lo que nos están pidiendo? El programa debe calcular el salario de un empleado tomando en cuenta que se le paga por día trabajado. Imaginemos que a nosotros nos contratan por día. Al final de la semana o al final de la quincena o del mes, ¿cómo podríamos saber cuál es nuestro salario? Entonces acá en la segunda fase es el planteamiento del problema, de la solución. En el planteamiento de la solución es donde nosotros vamos a ver qué datos son los que necesitamos para poder calcular ese salario. Entonces, lo primero que necesitamos saber son los días trabajados. O sea, esta variable lo que nos va a manejar son los días trabajados del empleado. Días trabajados del empleado, lógicamente. Ahora, necesito solo con los días trabajados, si lo pensamos lógicamente, recordamos que debemos de comenzar a pensar algorítmicamente, solo con los días trabajados no puedo calcular el salario. Entonces acá más adelante dice que se le paga por día trabajado. ¿Qué significa esto? Que cada día o el día de trabajo para el empleado tiene un precio. Entonces acá le vamos a poner valor de. ¿Y qué es lo que esta variable va a contener? Es el valor que se paga por día trabajado. Ahora bien, ya tengo los días trabajados y el valor del día. Ahora bien, me están pidiendo que calcule el salario. Entonces, me pregunto, ¿con estos dos datos puedo calcular el salario? Sí, solamente tendría que multiplicar los días trabajados por el valor del día. Imaginemos que un empleado trabaja, qué sé yo, 8 días, un ejemplo, y se lo pagan a 200. Entonces acá yo diría que el salario de este empleado, entonces son 8 por 2, son 16, y los dos ceros, 1600. Entonces fijémonos que con estos dos valores produzco un tercer resultado. Entonces acá vamos a declarar una variable que se va a llamar salario, que es la variable que contendrá que el salario va a ser el total de multiplicar o producto de multiplicar los días trabajados por el valor día. Aquí. Entonces ahora ya tenemos el planteamiento, ahora ya podemos pasar a la codificación. Siempre es importante que hagamos esto. O en algunos casos, ya cuando tenemos habilidad, pues ya no necesito hacer esto, porque en la mente tengo claro qué hacer. Entonces bien, voy a tomar el nombre del empleado también, o sea, para saber a quién le estoy pagando. Entonces voy a declarar una variable llamada string, nombre del empleado. Ahora usted me dice, eso no es necesario para poder realizar el cálculo. Entonces yo le digo, bueno, efectivamente no es necesario, pero si yo quisiera guardar esos datos en una base de datos, pues necesitaría el nombre. Entonces voy a ponerlo. Ahora, del tipo doble voy a declarar los días trabajados, días T, valor D va a ser el valor del día, y
el salario es lo que voy a encontrar. Ahora bien, voy a mandarle un rótulo, voy a imprimir un rótulo que va a decir calcular el salario de un empleado. Esto lo que hace es que le dice al usuario qué es lo que el programa hace. Veamos cómo funciona. Le damos a iniciar, le vamos a poner aquí programa 2. Vamos a agregar. Y aquí dice calcular el salario de un empleado. Entonces ahora voy a darle 2 saltos de línea. Recordemos que acá tengo dos opciones. Hacerla por acá o imprimir con una secuencia de escape. Ahora bien, para poder calcular el salario es necesario que ingresemos los días trabajados del empleado y también ingresemos el valor del día. Entonces lo primero que voy a pedirle, podría ser cualquiera de los dos, pero yo voy a pedir los días trabajados. Ingresar días trabajados. 2 puntos, punto y coma. Ahora con el comando sin, este es nuevo, lo vemos hasta ahora. El comando o la palabra reservada sin en conjunto con el operador de inserción permiten al usuario que se puede ingresar un valor desde teclado y se almacene en una variable. Escuchen, la palabra reservada sin trabajando en conjunto con el operador de inserción hacen posible que el usuario pueda ingresar un valor a nuestro programa desde el teclado y ese valor queda almacenado en una variable. Entonces nosotros el valor que el usuario nos ingrese para días trabajados lo vamos a almacenar acá. Por lo tanto aquí vamos a poner días T. Ahora, una vez que el usuario haya ingresado los días trabajados, voy a pedirle también al usuario que me ingrese el valor del día. Ingresar valor del día trabajado. 2 puntos, punto y coma. Y nuevamente, necesito que el usuario ingrese un valor por el teclado. Entonces ahí voy a ponerle sin. Y ahora vamos a poner la variable valor de. Ahora bien, ya tengo los días trabajados y el valor del día. No voy a pedirle al usuario que me ingrese el salario porque la naturaleza de este programa es que pueda calcular el salario. Y con estos dos datos ya puede hacerse. Entonces ahora yo digo salario va a ser igual a días T por valor de. Ahora, en esta variable se va a almacenar el resultado o el producto de la multiplicación de días trabajados por valor día. Ahora, quiero que el usuario vea ese resultado. Entonces le voy a decir code salario del empleado, 2 puntos, y ahora operador de extracción. Y accedo o mando aquí la variable que quiero que el usuario vea, salario, el valor va. Ahora, una buena práctica en programación es que nosotros al final del programa siempre utilicemos return 0, punto y coma. Ahora, veamos si funciona. Vamos a darle iniciar y nos faltó algo. Nos faltó algo. Si recuerdan, habíamos puesto esta variable nombre y en ningún momento pedimos el nombre del empleado. Entonces voy a pedirle code nombre del empleado, 2 puntos, punto y coma, y ahora sin y la variable donde voy a almacenar el nombre del empleado. Ahora le damos iniciar y veamos, lo primero que me pide es el nombre del empleado, por ejemplo Edwin. Enter. Días trabajados, trabajó 12 días, se los pagan a 200. El salario de este empleado debería de ser 2.400. Entonces dice salario del empleado 2.400. Le doy cerrar, vuelvo a compilar y ejecutar. Y ahora tengo otro empleado que se llama Juan. ¿Cuántos días trabajó? Trabajó 10 días y a él se los pagan a 300. Enter. Entonces el salario de este empleado es de 3.000 empiras. Entonces acá, de esta forma, nosotros podemos ya resolver problemas sencillos utilizando programación. Recuerden que para poder resolver un problema siempre necesitamos analizar el problema, es decir, entender qué es lo que me están pidiendo. Ahora, en la segunda fase, yo debo de tener claro qué es lo que debo de hacer. A esto le llamamos planteamiento de la solución. Debo de tener claro qué es lo que se debe hacer para poder dar solución al problema, o sea, para poder dar el resultado que se espera. Una vez que yo ya he pasado por el análisis y ya tengo
definido o claro qué es lo que voy a hacer, entonces ya paso a la codificación y luego pues probar que el resultado del programa sea el correcto. Nos quedamos ahí y nos vemos en el próximo video con las estructuras condicionales. Hasta luego.